más. Es un gozo poder compartir con ustedes este momento, este tiempo, y poderles saludar por estos medios y agradecerles a cada uno de ustedes la oportunidad que me dan de escucharme. Y bueno, hermanos, primeramente quiero aclarar que de ninguna manera es una imposición. Lo que trato de transmitirles es un sentir, es lo que Dios ha puesto en mi corazón, lo que creo yo que he entendido de las Escrituras. Y bueno, hermanos, es solo eso. Y de antemano, pues, agradecerles. Y en esta ocasión quisiera compartir sobre el concepto yo soy. El término yo soy de cuando el maestro usó esa frase yo soy, ¿verdad? Vemos que hay un registro de más de 30 veces que Jesús usó el término yo soy en los textos que narran los evangelios. Y por ende, por esa razón, la teología trinitaria o la teología unicitaria modalista han adjudicado a ese yo soy, a Jesús como yo soy, al mismo yo soy del Éxodo, ¿no? De cuando Dios se le aparece a Abraham y le dice yo soy el que soy, así dirás a los hijos de Israel, yo soy y me envió a vosotros. Hermanos, pues esa ha sido la interpretación, o se le adjudica a ese mismo yo soy, atribuyendo que Jesús es el mismo Dios al que se le apareció a Moisés en el desierto. En mi punto de vista difiero en el tema, porque no por el hecho de que Jesús utilizó muchas veces la frase yo soy, nosotros queramos o de alguna manera se quiera fundamentar, se quiera construir esta idea, este concepto de que Él es el mismo. Todo lo contrario, más bien sería una suposición, ¿no? Porque Jesús dijo yo soy, y porque en el Antiguo Testamento, o más bien en el texto en donde Dios se le aparece a Moisés, dice que yo soy, pues es la misma persona, sería una suposición. Porque Jesús nunca dijo yo soy el que soy. Él usó solo la frase yo soy, pero él nunca dijo yo soy el que soy. Tampoco Jesús dijo yo soy el Dios de Abraham. Nunca vamos a encontrar eso en las palabras de Jesús. Sin embargo, cuando la mujer samaritana le cuestionó a Jesús y le dijo, la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ahí Jesús usa también la frase yo soy, pero Él se está adjudicando que Él es el Mesías, que Él es el Cristo. Él dice, yo soy el que habla contigo. Bien, esta frase, yo soy, era una frase, es un término muy utilizado en los tiempos antiguos. Lo podemos ver como, por ejemplo, cuando el centurión le dice a Jesús, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Ahí vemos, ahí estamos, ahí se ve que dice, yo soy hombre bajo autoridad. Usa la frase, yo soy hombre bajo autoridad. Lucas capítulo 1, verso 18. Zacarías le dice al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo. Juan capítulo 1, verso 23. Juan el Bautista dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Como vemos, este era un término común, muy utilizado. ¿Que Jesús lo utilizó más veces? Claro que sí. ¿Por qué? Porque era el hombre más importante, el hombre más influyente en su tiempo y en nuestros tiempos, ¿verdad? Pero utiliza lo que quedó registrado en ese momento, hasta se me hace poco, ¿verdad? De cuántas veces Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la vid, yo soy la verdad, yo soy la puerta. Hasta se me hace poco, ¿no? Pero ¿por qué? Porque Jesús seguramente en su vida utilizó muchas veces la frase yo soy. Pero eso no lo hace ser el mismo yo soy del Antiguo Testamento, al menos en mi punto de vista. Y bueno, hermanos, vamos a leer ahora el libro de Éxodo, donde Dios precisamente sí le habla a Moisés y le dice, yo soy el que soy. Capítulo 3, verso 14, dice lo siguiente,
Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy y me envió a vosotros. Aquí nosotros podemos ver que Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy. Y tanto en la interpretación del judaísmo, del pueblo de Israel, tanto en el cristianismo, se entiende que cuando Dios dice yo soy el que soy, Él está diciendo: yo soy el que existe por sí mismo, yo soy el autoexistente. Y esto hermanos, nunca nosotros leemos en los textos de los evangelios que Jesús haya dicho: yo soy el que soy. No. Él usó la frase yo soy como cualquier otra persona lo usaría para decir: yo soy carpintero, yo soy mecánico, yo soy esto, yo soy lo otro, ¿verdad? Porque es algo muy común que se puede utilizar. Pero usar la frase yo soy el que soy, yo creo que eso ni siquiera en estos tiempos nadie lo podría utilizar, y el que lo utiliza se le vería hasta raro, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia, una diferencia abismal entre el yo soy, el que soy, y entre el yo soy cuando Jesús habla de sí mismo. Pero hay otros pasajes que de alguna manera se han querido utilizar para forzar esta idea que el yo soy de Éxodo es el mismo yo soy de Jesús. Por ejemplo, Juan capítulo 8, verso 58, dice lo siguiente: Jesús dijo: de cierto les digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Esto es un término que se utiliza mucho para querer, este es un pasaje que se utiliza mucho para forzar que como Jesús era antes que Abraham, pues es el mismo Dios que se le apareció a Moisés en el desierto. Por ende, él era antes que Abraham, y por eso se le quiere adjudicar el yo soy, el gran yo soy. Jesús es el mismo gran yo soy. No sé ustedes, pastores, pero esto yo lo he escuchado mucho en la enseñanza, y pues se ha interpretado que Jesús es el mismo gran yo soy. Y eso, hermanos, pues sería algo, pues no sé, pues sería algo muy, muy atrevido el poder decirlo o afirmarlo de esa manera. Y pues para entender este pasaje, pues tendríamos que leer el contexto desde el verso 56. Dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces entonces dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Imagínense ustedes esta declaración de Jesús, decirle a los judíos: antes que Abraham fuese, yo soy, y decirles anteriormente que él había visto a Abraham, o que Abraham lo había visto a él. Pues de alguna manera vuelve a locos a todo mundo, ¿no? Pero Jesús no hablaba en un término físicamente, y esto lo podemos constatar claramente. Jesús dijo: vuestro padre Abraham se gozó de que habría de ver mi día, y lo vio y se gozó. Hemos leído la historia de Abraham, y en ninguna parte encontramos que Abraham vio a Cristo, que Abraham vio a Jesús. En ninguna parte de la Escritura lo vemos de esa manera, o lo hemos leído de esa manera. ¿A qué se refiere cuando dice que Abraham vio el día de nuestro Maestro? ¿A qué se refiere? Bueno, recordemos que Dios le da una promesa a Abraham y le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y cuando Jesús dice que Abraham vio su día y se gozó, es una promesa que Dios le dio a Abraham, y le dijo: algún día saldrá de tu simiente alguien que por el medio del cual sería la salvación o redimir a la humanidad. Y eso dice: Abraham se gozó. Abraham lo vio y se gozó. ¿Qué quiere decir esto? Que Abraham creyó en esa promesa, lo vio en fe y se gozó.
Y es como cuando a nosotros se nos dice, Dios te va a sanar, Dios te va a bendecir. Y uno dice, lo veo y lo creo. Y nos gozamos porque sabemos que eso será conforme a la palabra de Dios. Pero de ninguna manera trata Jesús de decir que lo vio físicamente, que Jesús anduvo físicamente en la tierra y que lo haya visto. Y ese era el problema de los judíos, porque ellos decían, pues no tienes ni 50 años y has visto a Abraham, ¿verdad? Y también esto podríamos compararlo un poco con el texto de Efesios capítulo 1 y en el verso 3 en adelante, donde dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vemos entonces cómo es que si nosotros tomamos literalmente este pasaje, nosotros también pudiésemos decir que existimos desde antes de la fundación del mundo, porque dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces nuestra existencia ya es antes de la fundación del mundo, y hablo de una existencia física, ¿no? Como también se quiere interpretar que Jesús existía antes de Abraham. Y dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Es decir, que entonces ya existíamos antes del mundo y Dios nos predestina para nuestro tiempo. Pero no es eso lo que quiere decir Pablo. Pablo quiere decir que desde los propósitos de Dios, en los planes de Dios, ya estaba escrito que algún día nosotros naceríamos y que algún día nosotros creeríamos en Dios por medio de Cristo Jesús. Y eso es lo mismo que Jesús dice respecto a Él. Antes que Abraham fuese, yo soy. Que quiere decir que Él ya existía en los designios de Dios, en los propósitos de Dios, en los planes de Dios, mucho antes de Abraham. Abraham lo vio, lo creyó, perdón hermanos, y lo vio, lo creyó y se gozó de que así sería. Por ende, mis amados hermanos, creo que este pasaje, pues, de alguna manera no trata de decir que Jesús existía físicamente desde antes de la fundación del mundo. Y vamos a ver otro pasaje que es Juan capítulo 18, en su verso 4. En adelante. Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habrían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Y él le respondió, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Bien, primeramente, he escuchado muchas veces decir aquí, claramente se está manifestando el yo soy del Antiguo Testamento. Porque Jesús sabía todas las cosas que le habrían de sobrevenir. Por ende, porque Jesús sabía todas las cosas como Dios sabe todas las cosas, por ende es el Dios del Antiguo Testamento. Pero déjenme decirle, hermanos, que el hecho de que Jesús sepa todas las cosas que le iba a ocurrir en ese momento, que le venían a él, que le iban a acontecer, eso no lo hace un Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, sabemos que, por ejemplo, un ejemplo que podría ponerles es Eliseo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Eliseo sabía lo que los sirios hacían en sus reuniones más secretas para atacar al pueblo de Israel. Lo sabía. Y de tal manera que Eliseo pues se lo hacía saber al rey de Israel. Entonces, ¿cómo Eliseo sabía esto?
porque Dios le revelaba todas las cosas que sucedieran. Lo mismo pasaba con Jesús, lo mismo sucedía con Jesús, que Dios le revelaba todas las cosas. Sí, eso lo podemos ver en Juan capítulo 14, verso 10, cuando dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dios le revelaba a Jesús, Dios mismo moraba en Él. Y al decir moraba en Él no quiere decir que esa humanidad fuese Dios, lo que ya hemos hablado anteriormente, que Dios usó ese vaso, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, que Dios habitaba en la persona de Jesús, pero de ninguna manera esa humanidad de Jesús, ese hombre que vieron todos, era el mismo que se le apareció a Moisés en el desierto. Por eso, hermanos, el hecho de que Jesús supiera todas las cosas que le habrían de acontecer, que le habrían de venir, no quiere decir que Él era Dios mismo. Y lo he escuchado así porque es la manera que lo interpretan muchas veces. Y bueno, termina concluyendo con esta parte donde dice que cuando Jesús dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Bien, la interpretación que se le da a esto es de que cuando esos hombres escucharon la frase yo soy, se estaba revelando Dios mismo en ellos. El Dios que se le apareció a Moisés se estaba revelando en ellos como el gran yo soy. Así lo he escuchado en pastores, en maestros de la ley. Esto, hermanos, prácticamente, en mi punto de vista, no tendría ningún sentido. ¿Y por qué les diría yo que no tendría ningún sentido? Porque si nosotros leemos en Éxodo, en el capítulo 33, en su verso 20, dice lo siguiente: y dijo Dios, lo voy a leer en el contexto en que está. Dijo Dios a Moisés: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Ni siquiera Moisés vio a Dios. Ni siquiera Moisés vio a Dios. Si nosotros interpretamos este texto de Juan, cuando Jesús le dice, yo soy, y así como lo interpreta mucha gente, y dice, cuando él dijo, yo soy, se estaba revelando el gran yo soy del Antiguo Testamento. Si así fuera, amados hermanos, si así fuera, déjeme decirle que esos hombres no solamente retrocedieran y cayeran, sino que quedarían fulminados en ese momento, muertos totalmente. Y cualquiera que tocara a Jesús, cualquiera que viera a Jesús en su tiempo, déjeme decirles que quedarían muertos, porque no hay hombre que pueda ver a Dios y viva. Eso es lo que dice la palabra de Dios, al menos es lo que yo entiendo. No sé si a veces alguien lo puede entender de otra manera, pero así es como dice la Escritura. Por lo tanto, creo que cuando Jesús dijo aquí, perdón que moví la cita, cuando Jesús dijo acá, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra, no es que Dios estaba revelando, no es que Jesús estaba revelando como el Dios del Antiguo Testamento, como el mismo Dios del Antiguo Testamento. No es eso, hermanos. Claramente sabemos que había una autoridad en Jesús, había un poder en Jesús, de tal manera que cuando Él se presenta a ellos y dice yo soy, ellos retrocedieron y cayeron por el temor que les invadió en ese momento.
de frente a quien estaban, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que él era el mismo gran yo soy del Antiguo Testamento. Pues hermanos, esta ha sido mi aportación. Espero pues sea de gran ayuda. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos esperamos ver en el próximo tema. Bendiciones.